7F. Sin ningún tipo de prurito, sin escatimar en los argumentos, tengo que decir que el día de hoy la Carla me acaba de sorprender. ¿Qué puso esa canción? Me acaba de sorprender, señoras y señores, porque la pista es la mejor de AC/DC. Lo que pasa es que nosotros, a ver, queridos oyentes, para quienes nos ven y nos sintonizan a través de la 95.3 FM y 94.5 FM, a rock and roll. nosotros llegamos siempre corriendo con el Andrés a ver quién gana la canción del día, porque ponemos una canción diaria, depende de cómo amanezcamos. Yo dije, tenemos que empezar con todo, con toda la furia y con todas las ganas de esta nueva semana, empezar este nuevo mes, además, 1 de marzo, mes en que cumplimos un año de tener una crisis sanitaria terrible. Creo que es un mes súper fuerte, es un mes súper complicado. Cumplimos un año de resistencia, además, país, mundo entero, y creo que hay que ponerle toda la fuerza y toda la gana para continuar, para seguir poniéndole fuerza y ganas. Así es, mi estimada Carlita Coronel, con ustedes, nada más y nada menos que 7F Ecuador por más democracia. Nos puede sintonizar en el 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia. El día de hoy va a estar muy interesante, muy caliente. Nos va a acompañar, ya adelanto la invitada, nos va a acompañar póngale ahí, expectativa, eso es. Nos va a acompañar nada más y nada menos que Pierina Correa. Así es, señores, señoras y señores, también quienes nos acompañan en la www.pichinchacomunicaciones.com.es. Muchísimas gracias, les damos aquí la bienvenida. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Y antes de empezar con nuestro segmento de ¿Qué dice Larry?, quiero reiterar la información que daba nuestra compañera Licenia Espinel en Punto Noticias al terminar el noticiero, y es que informamos que al momento se registra un deslizamiento de tierra en el kilómetro 40 en la vía Mitad del Mundo Río Blanco, en el sector de Calacalí. Personal y maquinaria del gobierno de Pichincha efectúan las labores de limpieza. Recomendamos a los usuarios conducir con precaución. Realmente los aguaceros, la lluvia que nos está cayendo en estos días aquí en el país, en la sierra, en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito. No estaba lloviendo en el Valle de los Chillos, pero ayer que la Carla baja, cae tremendo aguacero. Llevo la lluvia. Pero sí, tengan muchísima precaución, por favor, quienes están conduciendo en estos momentos, quienes van por estas vías. Por favor. Es el kilómetro 40 en la vía Mitad del Mundo Río Blanco en Calacalí. Así que por favor tengan muchísimo cuidado y mucha precaución. Iniciamos aquí entonces 7F Ecuador por más democracia, nuestro segmento ¿Qué dice Larry, el pajarito azul que nos encanta? El que tanto le gusta a la Carlita Coronel, échele, Carlitos. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces a estudio, a tu casa, la casa de Pichincha Universal, solo tuya y nada más que tuya, como siempre lo decimos. Iniciamos entonces con las principales tendencias que pululan en el ecosistema digital que tanto le gusta a la Carlita Coronel. ¿Cómo entender lo que sucede hoy por hoy en esta coyuntura electoral? Ustedes deben tener conocimiento de que el día de ayer se evidenció con mayor claridad, con mayor nitidez, en un escenario diáfano, ¿no? Que prácticamente el movimiento indígena tiene una separación. Lo ha confirmado incluso la propia dirigencia del movimiento plurinacional Pachacuti, Lourdes Tibán, y el señor prefecto de Cotopaxi, Jorge Huamán. Estos han aseverado que hay personas que en este momento están dialogando con el correísmo. Y hay personas que están más cercanas al movimiento, creo, del señor Guillermo Lasso. Escuchemos este pequeño video. Antes de dar paso al video, quiero leerles lo que dice un tuit de Pichincha Comunicaciones. El dirigente indígena Gustavo Tenesaca anuncia que junto a la Ecuaronari y los asambleístas electos por Pachacutic han decidido declararse en paro nacional. Todas las federaciones provinciales se están movilizando en sus territorios, anunció. Escuchemos, Carlitos. Escuchemos.
Bueno, en este momento la Ecuarunari y con todos los compañeros asambleístas electos y nuestros presidentes de las federaciones provinciales hemos decidido convocar ya al paro nacional, a la toma de nuestros espacios públicos en todo el país. En este momento todas nuestras federaciones provinciales se están movilizando en sus territorios para exigir al país y en especial al Consejo Nacional Electoral transparentar este proceso electoral. Por ello estamos aquí convocando ya a nuestras estructuras organizativas. Ahí tenemos un poco la apreciación por parte de la dirigencia de la Ecuarunari, quien también, dicho sea de paso, ha desconocido a la CONAIE. ¿Qué decir al respecto de esto? Bueno, muchas cosas. Una de las principales es que la máxima organización política, social que tiene en este movimiento indígena, en este momento el movimiento indígena del Ecuador, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nada más y nada menos que la CONAIE. ¿Qué pasa cuando la Ecuarunari y su dirigencia anuncia que se desconoce a la CONAIE? ¿Qué pasa cuando la señora o señorita Naira Chalán, que se encarga, que es vicepresidenta de la Ecuarunari, firma un petitorio de la CONAIE y desconoce la presidencia de la Ecuarunari? Bueno, esto evidencia que hay un movimiento en conflicto, en disputa, en crisis, en el mejor sentido de la palabra, crisis, ¿no? Quizá en el sentido más marxista. Recordemos también que nuestro invitado la semana anterior estuvo aquí con nosotros, uno de los mayores dirigentes del movimiento indígena. Ahí está. Él también hablaba y comentaba sobre que, claro, al ser un movimiento diverso, pluricultural, tienen muchas tendencias y además una diversidad también de ideologías y de tendencias, entonces que ellos respetaban completamente quienes iban a ir por una tendencia o por la otra prácticamente. Eso es lo que nos dijeron aquí justamente en nuestro espacio. Va a ser difícil dentro del movimiento indígena poder generar una concertación, porque ayer yo le escuchaba a Guillermo Lasso, estamos haciendo una revisión documental, dicho sea de paso por la docuserie que estamos preparando acá, y veíamos algunas intervenciones que nos llamaban la atención de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso agradecía públicamente a la dirigente de Pachacutic, Lourdes Tibán, por haber acompañado al candidato en los mítines, en la campaña, en los escenarios políticos, en las concentraciones, etcétera. Y yo creo que esto también evidencia la composición bicéfala que tiene este movimiento, ¿no? Una cabeza con una clara tendencia progresista y más apegada, digamos, a las necesidades sociales y populares. Por supuesto. Y otra que lamentablemente viene de una especie de cúpula, por así decirlo, que tiene una gran inclinación hacia el poder financiero, económico, quizá más corporativa su posición política, ideológica, con mayor capacidad de conflicto de intereses. Y no lo digo yo, lo dicen las propias investigaciones científicas. Franklin Ramírez y Soledad Stoessel tienen un libro muy interesante acerca de la clasificación del movimiento indígena, un paper, perdón. Entonces yo creo que con estos argumentos por parte de la dirigencia queda al desnudo, ¿no? Este conflicto que parecería que el correísmo podría irlo zanjando de manera paulatina, ¿por qué no? Así es, mi estimado Andrés, y vimos además el día viernes, que fueron justamente a quien hacemos alusión este tuit de Gustavo Tenesaca, y era que el día viernes sí hubo la expectativa del movimiento indígena. Pasábamos por ahí, por las afueras del CNE, se encontraba un gran resguardo policial de lo que podría pasar. Entonces este fin de semana también estuvo ahí movida la cosa en el CNE, y por eso queríamos ¿Estabas tirando piedras? No, pasé por ahí nomás, pasé por ahí. Tienes cara de que tiras piedras, ¿no? Más de tirar piedras, yo creo que sí puedo decirte que he estado en muchas movilizaciones. No. Confirme, gente que nos escucha y nos sintoniza. ¿La Carla tiene o no tiene cara de tirar piedras? ¿Sabes qué? ¿Qué clase de piedras dicen? Yo recuerdo cuando fue la movilización, fuimos los únicos estudiantes, los de la Faxo, que salimos a protestar en contra del gobierno de Lima Wad. Me acuerdo que llevábamos la pancarta de la universidad y pasábamos por la 12 de octubre y los compañeros de la Universidad Católica salieron ahí a
a lanzarnos un montón de epítetos un poco groseros, me acuerdo, en esa época. Sí, ahí estuvimos en Los Forajidos, de octubre de 2019, ahí hemos estado, cerrando calles cuando ha sido necesario. Jamás será vencido. Una de las canciones. El pueblo unido jamás será vencido. Se me hace chinita la piel con esa canción, sí, Carlitos. sí, a mí Se me hace chinita la piel. Pero vamos a comentarles también lo que dijo ya el CNE el día de ayer, justamente frente a la petición y a lo que está reclamando el movimiento indígena. Y dice, importante, en uso de sus derechos, el movimiento Pachacuti presentó un recurso de objeción que fue atendido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, conforme lo contemplado en el Código de la Democracia. Infórmate, y este es un tuit oficial del Consejo Nacional Electoral. Y aquí está justamente el boletín de información sobre las actas para el recuento de objeciones presentadas por el movimiento Pachacuti. El total de actas presentadas, y lo estamos viendo en estos momentos quienes nos siguen en YouTube, pero si no los vamos a comentar. Total de actas presentadas fueron 27.767. De ese número, 20.534 son actas improcedentes de revisión, debido a que no se enmarca en los causales del artículo 138 del Código de la Democracia. ¿Qué dice el Código de la Democracia, Andresito, en el artículo 138? ¿Cuáles son las causales para que se pueda hacer esta verificación o que el Consejo Nacional Electoral dé paso a esta verificación de actas? Échele, Carlita, que hoy ha venido muy informada. 1. Cuando un acta hubiere sido rechazada por el sistema informático de escrutinio por inconsistencia numérica de sus resultados. Se considerará que existe inconsistencia numérica cuando la diferencia entre el número de sufragantes y el número de sufragios contabilizados en el acta de escrutinio sea mayor a un punto porcentual. Es Mire decir, usted, haya mayor de un punto de diferencia. 2. Cuando en el acta de escrutinio faltare las firmas de la o el presidente y de la o el secretario de la Junta Receptora del Voto. Y 3. Cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia de acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrada por la Junta Receptora del Voto, suscrita por el presidente o el secretario, y aquella no coincidiere con el acta computada. Es decir, son 20.534 actas presentadas por Pachacuti que no tienen estos requisitos. No se da paso para este. Oye, para déjame hacer un pequeño Diga. paréntesis para que nos siga explicando lúdicamente la Carlita Coronel. ¿Qué pasó, pues, doctora Costa, con ese camión, con esa volqueta que aseveraban algunos dirigentes de Pachacuti que iban a traer acá a la capital de los ecuatorianos con cajas llenas de inconsistencias, con actas llenas de inconsistencias donde se demostraba el fraude electoral? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde escondieron? Se parecieron al 2017. Chota, a mí me parece que emularon tal cual al pie de la letra la estrategia de Guillermo Lazo. Cambian los asesores, al parecer. Les asesoraron los del 2017, parece. Actas para revisión por inconsistencias numéricas y falta de firmas son 7.233. El resultado de esta revisión, según el Consejo Nacional Electoral, son 1.453 actas repetidas. Actas válidas son 5.409 sin ninguna inconsistencia, ya han sido revisadas. Actas recontadas por la Junta Provincial Electoral son 340, no se vuelven a contar, y actas con faltas de firmas 21, además de actas con inconsistencias numéricas 10. Estas son las actas y son los resultados. Oye, pero de 20.000 actas a 10 actas hay una importante diferencia, ¿no? Sí. Digo 20.000 porque 20.000 era el número que estaba manejando la dirigencia de Pachacuti, ¿no? 27.767. ¿no? A pesar de que después ya cambió la numeración y todo, estuvimos acá, entrevistamos a uno de los dirigentes y él aseguraba que son 20.000. Bueno, después subió a 27.767 y hoy encontramos y demostramos que las actas con inconsistencias numéricas son apenas 10. Mire usted. ¿Eso alteraría en algo el resultado? Para nada, creo. Yo creo que numéricamente no es una consistencia bastante fuerte como para hacer el reclamo. También algunos otros dirigentes indígenas han dicho, bueno, si ya realmente tenemos que asumir la decisión popular, lo vamos a hacer. Entonces esperamos que realmente así lo sea, que sea transparente. Justamente nosotros también apoyábamos si es que tenía que hacerse un reconteo, si se tenía que revisar actas, que se haga, está dentro del proceso electoral y está dentro de toda su obligación y además su
también su forma de hacerlo, de hacer que el Consejo Nacional Electoral pueda ser transparente de una manera clara y concisa. Y nosotros como ecuatorianos también estemos tranquilos de que el proceso electoral se dio de una manera correcta. A ver, algunas cosas acá, detengámonos un poquito, cortita y al pie como en el buen fútbol, siempre lo digo, porque es necesario parar la pelota y analizar la jugada, ¿sí? Recordemos la denuncia que hizo este señor que fue candidato electo en la provincia de La Suay, dirigente de Pachacutic, fue uno de los directores de la prefectura de La Suay, fue funcionario de Yacu Pérez. Recordemos que él fue una de las personas que denunció el fraude electoral ante la fiscalía y aseveró que hay cajas llenas de inconsistencias con las actas de numeraciones malversadas. Después tuvimos la posibilidad de conversar con otro dirigente de Pachacutic y él aseguró que se pueden dar cambios en los logaritmos matemáticos del sistema informático que maneja el CNE. Posteriormente, Pachacutic no procede por el órgano regular competente como es el Consejo Nacional Electoral y más aún el Tribunal Contencioso Electoral. Posteriormente, tuvimos una reunión, anteriormente tuvimos una reunión entre Pachacutic y el movimiento Creo, sin ningún tipo de orden del día ni convocatoria formal por parte del CNE. Y para finalizar con esta, este show que a tantos políticos les encanta, se termina demostrando oficialmente que no existe fraude y que las inconsistencias apenas alcanzan a las 10 actas de las 27,700 y pico que había propuesto Pachacutic. Pregunto a toda la audiencia que en este momento nos escucha y que nos sigue a través de las redes sociales. ¿Se justifica entonces la convocatoria de paro nacional que ha hecho la Ecuarunari? ¿Usted qué piensa, Carlita? Ahí sí, mi estimado Andrés, yo creo que no queda duda de sumas, restas y creo que operaciones matemáticas básicas. Como tú bien lo has dicho, ya hacer el reconteo hacer el reclamo por 10 actas, creo que ya no tiene una consistencia fuerte, ¿no? Y mucho menos para hacer una movilización. Como cuando va a la tienda y pide el vuelto de 2 centavos. Sí, me debe los 2 centavos. Bueno, pero de todas maneras, ahí está su derecho legítimo legítimo. a pedir Acá lo el que se reconteo. cuestiona, Carla, lo que se cuestiona es que nunca se procedió por el órgano regular. Exacto. Se armaron cortinas de humo, se vendió mucho show. Uh-huh. Se habló de fraude y se dijo que se tiene 27,000 y cuántas actas que demuestran el fraude electoral, y eso es lo que hay que cuestionar. Más allá de si ellos tienen el derecho garantizado porque lo establece el Código de la Democracia y la Constitución, pero lo que incomoda y molesta es que en este país hay la facilidad para decir cualquier cosa y con completa y absoluta impunidad, sin fundamento y sin argumento, y eso es lo que hay que discutir. Hay que tener seriedad de la situación democrática que está viviendo el país. Y un punto, Andrés, que a mí también al menos me preocupa y me preocupó siempre desde que anunciaron las movilizaciones hacia la ciudad de Quito, hacia las afueras del CNE, y es que estamos en pandemia, continuamos con una crisis sanitaria, se puso en riesgo a todas las personas que venían a hacer la movilización a defender su derecho, a defender a su candidato, totalmente cierto, totalmente aplaudible. Sin embargo, hay un riesgo y es un riesgo muy grande. Esperemos que no existan contagiados en estas movilizaciones que se realizaron por el movimiento indígena y sobre todo ahora que al final de cuentas miren los resultados que tenemos. ¿Sabes que el señor Jorge Loaiza Pontón nos dice a través de la transmisión en YouTube? Pregunten qué piensa la dirigencia del movimiento indígena, o cierta dirigencia, hago yo la precisión, de los activos que la derecha quiere vender. Ahí queremos ver qué posición tiene. Es muy interesante la pregunta porque no existió un pronunciamiento explícito. No solo las empresas públicas, Carlita, todos los activos del Estado, hidroeléctricas, así es. Empresas, privatización de servicios. Le dicen monetización, ahora utilizan este eufemismo, pero sigue siendo lo mismo. Entonces sería interesante analizar aquello porque ahí vamos a evidenciar un poco de qué patita cojean o cómo están posicionados política e ideológicamente frente a esta coyuntura que cada vez se calienta más.
Así es, continuamos entonces con nuestro recuento del fin de semana de lo que sucedió con nuestro queridísimo pajarito azul en Larry. Y tenemos obviamente lo que nos dice el señor Guillermo Lazo, lo tomamos desde el Este está caliente. de Omar Maluk Salem y dice: señor Guillermo Lazo, por favor no confundir a los jóvenes ecuatorianos y menos a los estudiantes de economía. Del promedio de 30% de reservas de liquidez, apenas el 1 al 3% es en efectivo, el resto en títulos, valores o bonos. No lo confunda. Y esto en respuesta a un video que lanzó el señor Guillermo Lazo, además en su TikTok, en sus redes sociales, sobre justamente una de las propuestas que tiene el otro candidato. Vamos a revisar el video primero y venimos a comentarlo. El candidato Arauz ha dicho que él le pagará la deuda a los municipios tomando el dinero del Banco Central. Yo te quiero explicar lo siguiente. Por cada $10 de depósito en un banco, $3 deben de ir aproximadamente a depósitos en el Banco Central como una reserva de liquidez para cuando los depositantes de los bancos quieran su dinero. Es decir, el señor Arauz quiere tomar el dinero de ustedes, de los depositantes de los bancos, para pagar la deuda del gobierno a los municipios. Eso acabará con la dolarización. Mire, vamos a comentar esto, pero antes de aquello quiero informarles brevemente una información, De valga la último redundancia, de último momento. El CAL no calificó el trámite del proyecto de ley de defensa de la dolarización remitido por el Ejecutivo como materia económica urgente. El organismo consideró que la iniciativa es inconstitucional y la devolverá al presidente de la República. Qué buena noticia. Yo personalmente no voy a... Montón realmente de que se haya vuelto esta ley de defensa de la dolarización, que realmente solamente son nombres como maquillados y rimbombantes para decirle privatizar. Así que bueno. A ver, yo quisiera primero felicitar al CAL. Me parece que han hecho un esfuerzo enorme por no terminar su gestión de una manera lapidaria. Creo que eso es saludable para su oficio, su gestión, porque esta ley iba a complicar gravemente la economía nacional y sobre todo el manejo de cualquier tipo de soporte financiero que tenga el país, tanto de las reservas internacionales como el dinero que forma parte del Banco Central del Ecuador. Y sobre todo le pone coto a una iniciativa por la que nosotros ya transitamos en este país, que es esa ley tan conocida de instituciones financieras que se impulsó en el gobierno de Sixto Durán Baldén, que lo que pretendía básicamente era entregar este espacio de poder, que era la Junta Monetaria, a los bancos privados para que ellos se encarguen de poner las tasas de interés, para que ellos se encarguen de manejar la política monetaria de este país. Yo pregunto, ¿ustedes consideran, y sería buenísimo mandar por ahí una encuestita en nuestras redes sociales, para que la gente opine y sepa si a ellos les parece que en caso de que hubiese pasado esta ley de defensa de la dolarización, ¿a ustedes les parece que ellos se hubieran encargado de proteger la dolarización, de cuidar las tasas de interés, de reducirlas para generar mayor crédito y fomentar el aparato productivo? No sé, hay evidencia que demuestra que un banco en particular, el Banco de Guayaquil, apenas refinanció el 3% de la deuda con sus clientes. Hay cola que pisar, por eso decimos lo que decimos, Andresito. No es, Efectivamente. no es solamente por subjetividades o por alguna ideología, sino porque obviamente hay evidencia. Y justo por esto, yo quiero invitarles, mis queridos amigos, a que el día de hoy, a las 5 de la tarde, ustedes sintonicen nuevamente Pichincha Universal con estos dos caballeros, el señor Andrés Durán, el doctor Adrián Acosta, que estarán analizando mucho más a fondo justamente esta temática, esta problemática económica con dos expertos
expertos además sobre el tema financiero para que nos cuenten un poco mejor cómo es esto de los bonos, cuáles son los títulos del Estado. A veces nosotros no entendemos bien y es importante recalcarlo, y obviamente ustedes como expertos lo van a hacer hoy en la tarde, así que a las 5 de la tarde. Bueno, nosotros no somos expertos. No, ellos no son los expertos, ellos son los expertos. Vamos, somos interlocutores nada más. Como Pero expertos, ¿saben los qué? invitados. Vamos a articular dos cuestiones que son importantes, porque acá la pregunta central es cortita y al pie, muy simple y de sentido común. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en estos últimos Así años de gobierno de Lenín Moreno, de pandemia, de ajuste estructural? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Y ahí ustedes sacan sus conclusiones. Entonces les invitamos a que escuchen el día de hoy y vean también el programa Los Periodistas en la Tarde con dos expertos, justamente con estos dos periodistas que van a comentar más a fondo justamente lo que decía el señor Guillermo Lazo, y no nos confundan ahí, tal vez especialmente a los jóvenes, como dice Omar Maluk, que traten de no confundir utilizando las redes sociales para decir ahí cualquier cosa que no tiene fundamento. Así que, ojo con esta partecita que lo muy vuelvo importante a releer para que usted no se confunda. Si Guillermo Lazo insiste en que el candidato Arauz quiere hacerse de las reservas para financiar las deudas del Estado. Del promedio del 30% de reservas de liquidez, apenas el 1 al 3% es en efectivo. En efectivo. El resto en títulos de valores y o bonos. Así ¿sí? es, del Estado. Ahí está. Que hay una cortito. gran diferencia, Hay ¿no? una gran diferencia. No es que va a coger los fondos, va a financiar las deudas, a pagar las deudas, perdón, o hacer cualquier otra cosa con ese dinero. No se procede de esa manera. Además, Arauz, y perdón que acá me ponga a defender, pero me parece que hay que hacer una especie de aclaración y rectificación y resguardar la verdad, porque es así. Ha dicho que esa no es la única forma de financiamiento, sino que también hay otras maneras de financiar al Estado, como por ejemplo alcanzar la eficiencia en la recaudación tributaria. Ahí lo tiene. Así que vamos a sintonizar, como les decía, hoy a las 5 de la tarde el programa Los Periodistas para ahondar en este tema. Tenemos otros temas y uno que además causó revuelto también en las redes sociales de este fin de semana. Fueron declaraciones del candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Creo. Vamos a recordar primeramente, antes de comentar lo que sucedió en redes sociales, lo que él dijo en una entrevista el 6 de febrero, hablando sobre la homosexualidad y las clínicas de deshomosexualización. Vamos a escuchar lo que dijo y luego venimos a comentar justamente el tuit de este candidato. Y ahora, ¿tú qué opinas de las clínicas de deshomosexualización? Es un tema súper complicado porque es un problema genético que hay que abordarla desde el debido foro. A veces esas clínicas son clínicas que están bajo el cuarto piso de sitios donde no tienen ningún tipo de garantía. Pero debe existir una política sanitaria para tratar estos temas súper complejos. Perfecto. ¿Y cuál es tu opinión? Problema Lo ha dicho. genético. Lo dice, que ha ¿no? dicho el señor Borrero. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Que él es neurocirujano y académico. Entonces, un médico que no se haya enterado que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1990, eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades, es bastante preocupante. Pero esto fue una entrevista del 6 de febrero. Es decir, ¿Qué dijo ahora? casi ¿Qué dijo hace ahora? un mes. ¿Qué dijo ahora? Por favor, Y Carlita. ahora de repente sale el señor Borrero a pedir disculpas sobre estas declaraciones. A ver. Justamente está ahí el tuit del señor Alfredo Borrero. Y él dice: durante la campaña electoral mantuve una entrevista en un medio digital donde se consultó sobre mi posición frente a las clínicas de deshomosexualización. Pido disculpas por la respuesta que di en ese momento, un mes atrás. Como médico, sé que la homosexualidad no es una enfermedad, sino una variable de la orientación sexual, que no debe ser motivo de discriminación. Por lo tanto, estas clínicas no deben existir. Igualmente, debo rectificar lo dicho sobre la violencia de género, que es aquella violencia que afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo, y se basa en la relación estructural de desigualdad que en la sociedad viven las mujeres frente a los hombres. Señor Borrero, un mes de sus disculpas creo que están un poco atemporales. A mí, personalmente, como mujer, como ciudadana de este país, me suena mucho a voy a hacerlo porque estoy en campaña, voy a decirlo porque estoy en campaña. Quienes hemos luchado y quienes estamos de cerca por la lucha de la equidad de género, no solamente de las mujeres, no estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada.
No nos pedimos que regalen absolutamente nada. La lucha de los movimientos LGBTIQ y de los movimientos feministas han sido durante años durísimos y continúan. No son de un día para otro en un solo tuit. Esto es a título personal, lo digo yo en mi persona, Carla Coronel, le digo a usted, señor Alfredo En mis Borrero. carnes. En mis carnes. Le digo en mi experiencia, además, como mujer, le contesto a usted, señor Alfredo Borrero. Puede ser que alguno de ustedes tenga otra Yo solo quiero decir algo cortito y al pie. Si usted tiene dudas de por qué existe esta transformación en el criterio, esta adaptabilidad que demuestran algunos candidatos frente a las circunstancias, es justamente porque no existe autenticidad en su comportamiento político, ético y moral. Y si tiene más dudas, pregúntele al señor Durán Barba, que es experto en generar cambios dentro de los perfiles de los candidatos. ¿Por qué ahora pide disculpas? Y también pregúntense por qué ahora Guillermo Lasso pretende acercarse a grupos feministas y otras diversidades sexuales que operan alrededor de la política y la organización social. Y la respuesta, obviamente, de las feministas ha sido un rotundo muchas gracias, tome asiento. Nada más que eso, decirles, tenemos ya comunicación con Pierina Correa. Sí, solamente quiero contestar la pregunta del día viernes para no quedarnos ahí, terminar con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? La pregunta que tuvimos para ustedes el día viernes de la semana anterior: ¿considera usted que los pueblos y nacionalidades indígenas están representadas en la figura política del candidato presidencial por Pachacuti, Yacu Pérez? El 92.9% de nuestros consultados dijo que no está representado para nada. Y la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy en nuestro Twitter, así que no se olviden de contestar en el tuit de Pichincha Comunicaciones. ¿Quién considera usted que debería ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional? ¿Ricardo Ulcuango, Pierina Correa, Salvador Quispe o Dalton Basigalupo? Estas son las opciones que ponemos para ustedes a que nos respondan en el tuit de Pichincha. Con esa encuesta, entonces, démosle paso, Carlitos, a nuestra invitada, por favor. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces brevemente, estamos realizando ya la comunicación con Pierina Correa. Antes de dar paso a Pierina, quiero comentarles un poco su perfil. Guayaquileña, madre de 2 hijos y es hermana del expresidente de la República, Rafael Correa. Es arquitecto urbanista, fue la segunda mejor graduada de su promoción en el Colegio Liceo Panamericano, graduándose con honores en la Universidad Católica de Guayaquil. En la parte política fue coordinadora de Migrantes de Alianza País, participó como candidata a asambleísta constituyente en abril de 2009 a la Prefectura Provincial del Guayas por 2 ocasiones, obteniendo la votación más alta de una mujer a nivel nacional. Es la mujer más votada del país y de nuestra historia. Fíjese usted este dato de color. Fue la primera mujer en llegar a la presidencia de la Federación Deportiva del Guayas. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a Pierina Correa. Pierina, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días. Bueno, aquí Guayaquil amaneció con lluvia. Acá también. Como es característico. Bueno, pero en Quito uno no sabe cómo se va a amanecer ni qué va a pasar. Y voy bajándome del avión y me voy sacando todo porque un calor espectacular. Es verdad. Bueno, un saludo desde la capital de los ecuatorianos, estimada Pierina. Les saluda Andrés Durán y Carla Coronel también me acompaña. Sin más preámbulos, entremos entonces en materia y pongámosle caliente a esta entrevista. ¿Cuál es el futuro de esta asamblea que ya prácticamente está definida? ¿Cuál considera usted que tiene que ser la principal tarea de esta asamblea? Porque también tiene un reto por delante enorme. Totalmente. Que tiene que ver con consensos, con acuerdos, con concertaciones. ¿Qué decir al respecto de esto? Es correcta la definición, la presentación de la situación de la asamblea, pero hay varios componentes. O sea, la decisión de cambiar por parte del CNE de método de Honda a método de Webster tenía una finalidad bastante obvia,
clara, en ¿no? el sentido de bloquear la posibilidad a cualquier organización política de rango nacional a tener por sí sola un bloque de mayoría, como era lo que vivíamos antes. Entonces, con este tema, por supuesto, nosotros, de todos modos, gracias al apoyo popular, hemos alcanzado el número más grande, que conforma un bloque de 50 asambleístas. Lastimosamente, es insuficiente para, por nosotros mismos, tomar decisiones. Recuerden que en la asamblea todo se hace en función de votos. Entonces, con esto efectivamente va a ser necesario generar conversaciones y propiciar consensos, acuerdos. Ojo que no digo negociaciones por las connotaciones que esto lleva y que han sido motivo de vergüenza en esta asamblea, pero sí buscar esos puntos en común que seguramente los vamos a tener, porque todos los candidatos hemos dicho en campaña que queremos el desarrollo del país, que queremos la reactivación económica, que queremos el fortalecimiento de la dolarización y un largo etcétera. Entonces, ahora el llamado es a la unidad, a la coherencia, a ser consecuentes con el apoyo popular que hemos recibido para llegar a la asamblea y hacer conciencia clara de que estamos ahí no por nuestra linda cara, por nuestra simpatía personal, sino por un encargo del pueblo ecuatoriano de trabajar en las leyes nuevas, en reformas a leyes, en general, en generar a las condiciones de gobernabilidad que le permitan al binomio de la esperanza, porque estamos seguros que vamos a ser nosotros los que ganemos esta segunda etapa, y quienes gobernarán el país en los próximos 4 años, para que puedan implementar desde el primer día de gestión todas esas medidas de urgencia que requiere nuestro país y que está pues todo el mundo a la expectativa. El pueblo ecuatoriano en este momento quiere 3 cosas fundamentalmente: trabajo en condiciones de dignidad, que le permita tener un ingreso digno también, una estabilidad laboral que le permita estar con tranquilidad, la posibilidad del acceso a seguridad social a través de la afiliación y obviamente una jubilación respetable en el largo plazo para no ser carga a la familia, ¿verdad? Pero también necesita seguridad ciudadana para que no le roben lo que con tanto esfuerzo ha logrado y peor aún le quitan la vida. Y tercero, pero no menos importante, paz social. La gente está hasta el copete de las peleas, las broncas, las divisiones. Si no se logran estos consensos al interior de una asamblea bastante atomizada, ¿qué es lo que vamos a generar? Una situación de empantanamiento que no va a permitir la gobernabilidad del país. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Todos los ecuatorianos. Entonces, hoy más que nunca se hace llamado a la unidad en las diferencias, o sea, respetando las diferencias, pero buscando los puntos de consenso, que estoy segurísima de que los vamos a encontrar. Entonces, estimada yo Pierina, creo que es importante. Estimada Pierina, le comentaba, el día de hoy dejó clarísima la dirigencia de la ECO Arunari que hay 2 bandos dentro del movimiento indígena, no en el sentido peyorativo del tema, sino que 2 posturas ideológicas muy claras. Hay un Pachacuti que está más cercano al correísmo y hay otro Pachacuti que está más lejano y más cercano al movimiento, creo. El candidato Andrés Arauz también ha definido y ha sentenciado que se está dialogando con algunos candidatos electos de Izquierda Democrática y Pachacuti. ¿Usted considera que hay la posibilidad de generar esa concertación al interno de la Asamblea para impulsar la reforma económica, incluso derogar algunas normativas que han afectado abruptamente la economía del país? Definitivamente, y no son las únicas organizaciones con las que eventualmente se está conversando. Yo creo que las conversaciones tienen que extenderse a todas las dignidades que han llegado a la Asamblea y más allá de a qué línea ideológica o política representen, porque, a ver, si usted le pregunta a cualquiera de los candidatos, no, yo quiero el desarrollo, el bienestar, o sea, estamos todos buscando lo mismo. Lo que tal vez pueda variar es el estilo para alcanzar esas metas. Entonces, por eso es que hablo de madurez política, de claridad, de que estamos en la Asamblea no por nuestra simpatía personal, sino por un encargo del pueblo ecuatoriano, y nuestra responsabilidad es trabajar para dar respuesta no solo a los que votaron por nosotros, sino a todo el pueblo ecuatoriano. O sea, somos 137 y representamos a más de 17 millones de ecuatorianos. Efectivamente,
y de manera triste, porque siempre lo ideal es que haya un bloque muy sólido, sobre todo al interior de cada organización política, más allá de la línea ideológica que represente. Lo ideal siempre es que haya un consenso y una visión clara, unánime, uniforme, en cuanto a los objetivos de sus respectivos proyectos políticos. Eso no quiere decir que todos pensemos necesariamente igual, quiere decir que desde las diferentes perspectivas, los diferentes puntos de vista, los diferentes argumentos sustentados, analizados, discutidos, se ha consensuado algo. Y ojo, eso debe aplicarse inclusive para nuestro propio movimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, llamar a todos a que nos unamos por el bien del país. No quiere decir darle la espalda a nuestras ideologías, para nada. Quiere decir actuar con madurez, con coherencia, siendo consecuentes con el encargo de enorme responsabilidad que hemos recibido. Pachacuti está dividido. Hay divisiones también en otros movimientos. Miremos todo el panorama político que se ha dado en estas elecciones y desde algunas alianzas que se han dado, hay divergencias al interior y divergencias fuertes, pero también, por eso les digo, con madurez, con claridad, buscar consensos, acuerdos, en función de ejes programáticos para poder darle viabilidad a todo lo que tenemos que cumplir. Y uno de esos objetivos tiene que ser el recuperar la confianza y el respeto por parte del pueblo ecuatoriano. Hoy, usted le pregunta a cualquier ciudadano y, o sea, quiere nadie oír cree en la hablar de Asamblea, cualquier cosa menos en la Asamblea Nacional. por supuesto. 2% de aceptación tiene la Asamblea Nacional en estos momentos y es una... Eso, claro, es quiere una... decir que están por las patas de los caballos, es literalmente responder a eso, porque los 2 centímetros representan la herradura del pobre caballo. O sea, Totalmente. Viene entonces una tarea bastante complicada, Pierina, sí, para todos los asambleístas y bueno, claro, desde esa perspectiva de conciliación creo que sería bastante importante para la Asamblea. Sin embargo, tenemos también otras bancadas y justamente otras ideologías y especialmente en el tema de género, justo hacíamos alusión a algunos tweets del candidato a la vicepresidencia de la República, el señor Borrero, por la lista de Creo. Y también la lista justamente del señor Lasso, que ha tenido durante toda esta campaña política un cierto discurso un poco misógino y un poco también, y por decirlo un poco para hablar en formas diplomáticas, machista y también en contra de los grupos vulnerables, especialmente los LGBTIQ+. Frente a esta perspectiva, ¿cuál es la visión que tiene Pierina Correa, que tiene el movimiento correísta también en estos momentos para realmente llegar a una política pública? Porque no queremos disculpas, no queremos las mujeres que nos digan, sí, vamos, que nos regalen rosas del 8 de marzo, queremos políticas públicas, queremos realmente leyes que nos protejan, que protejan a las madres, que son cabezas de hogar, que son quienes tienen que llevar el sustento día a día en familias monoparentales, que son cabezas de hogar justamente y que en estos momentos no tienen empleo. Entonces hay mucho por hacer en temas de género y todavía la Asamblea Nacional también está, a pesar de que en el gobierno anterior se tuvo una bancada de mujeres que realmente sacaron adelante el género femenino en la política. Todavía nos queda mucho por hacer, Pierina. ¿Cuáles son las propuestas que tienes? Definitivamente es una lucha que viene de años, tiene muchos componentes desde cultura, información, seguramente en más de una familia le dijeron a las hijas mujeres, oye, a ver, tú tienes que ir a la cocina a prepararle la comida a tus hermanos. ¿Y por qué? Porque los hermanos son varones. O sea, tiene muchos componentes y esto viene del inicio de la historia, a pesar de que también ha habido sociedades matriarcales. El tema de género para nosotros es muy sensible, pero también muy claro. Somos Ecuador, somos patria, y aquí existimos y debemos coexistir de manera armónica, basados todos en el respeto, un poco a la libre elección. Yo he tenido muchas reuniones con Foro de la Mujer, con representantes de asociaciones de mujeres indígenas, por ejemplo, de zona rural, tanto andina como amazónica, de mujeres de zona urbana, de mujeres de zona urbano marginal, de mujeres abusadas. Yo, como integrante y fundadora de Fundación Abriendo Caminos, he sido parte de organismos internacionales como la Coalición de Primeras Damas y Mujeres Líderes de América Latina y el Caribe,
que trabajamos con plataformas de género y SIDA, por ejemplo. También hacemos eco a la Fundación Más Paz Menos SIDA, encabezada por Patricia Pérez, expresidenta mundial de mujeres viviendo con SIDA, y trabajo con grupos vulnerables. Eso implica mujer maltratada, la violencia intrafamiliar y todo. Entonces es sumamente complejo. Y yo en algún momento me reuní con grupos también representantes en esta campaña, me parece que fue en Loja, con grupos también representantes de los LGBT, de mujeres trabajadoras sexuales. O sea, la gama es amplísima y todos son sujetos de derecho y sobre todo de respeto, más allá de que yo coincida o no. ¿Qué les decía yo? A ver, ustedes son libres de elegir la forma en que quieren vivir su sexualidad, por ejemplo. Ok, tal vez yo no la comparta por la forma en que he sido educada, he sido formada, valga la redundancia, pero eso no quiere decir que los irrespete y que les pase por encima. Yo creo en la igualdad de oportunidades para todos. El gobierno de mi hermano dio clarísimas muestras del respeto, la consideración y la valoración de la mujer al haberles dado espacios importantísimos de decisión política desde ministerios coordinadores, ministerios seccionales e inclusive cabezas de muchas instituciones públicas de alta importancia en el país. Adicionalmente, ahora en estas elecciones, a pesar de que el Código de la Democracia señala porcentajes mínimos que hay que cumplir de presencia de la mujer y de jóvenes, nosotros dimos ejemplo y somos el movimiento que más participación de mujeres y de jóvenes ha tenido en sus listas. La mayoría de nuestras listas eran presididas por mujeres. Y siempre, recuerden que también el gobierno de Rafael Correa se dispuso la paridad, la secuencialidad en las listas pluripersonales que permitían la participación. ¿Qué es lo que impide que haya un 50-50? La fórmula de cálculo de los escaños, tanto para concejalías como para asambleístas. Eso es lo que hace la diferencia y no permite un 50-50. Y obviamente también incide pues la conformación de las listas particulares. Nosotros hemos sido ejemplo de eso y siendo coherentes con esa forma de actuar, tenemos como una agenda. Yo personalmente, Pierina Correa, les he dicho a todos, la agenda de la mujer será vital. ¿Por qué? Porque como les digo, yo trabajo con grupos vulnerables, entonces trabajo con madres solteras, Pierina. Trabajo con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y tenemos una serie de propuestas. Y ojo, por ejemplo, en el caso de femicidio, todo el mundo habla de la mujer víctima, pero nadie menciona a los hijos. Por supuesto. Que Estimada han sido Pierina. o maltratados igual, víctimas, es un tema grande. Testigos del acto violento. Entonces, el tema es bastante complejo, muy amplio, y creo que hay que hacer un llamado a todos los grupos representantes de los diferentes sectores vinculados a esta problemática para realmente sentarnos a hacer una tarea seria de respeto para generar esas políticas públicas, para generar Estaremos leyes de pendientes. protección. Estaremos pendientes de esa legislación. Estimada Pierina, tenemos segundos nada más para cerrar el programa, así que le voy a pedir capacidad de síntesis cortita y al pie, ¿sí? Dale. ¿Hay la posibilidad de una constituyente en caso de que no logren generar consensos, acuerdos o concertación, sí o no? Es que la respuesta no es tan sencilla. Nosotros hablamos de procesos constituyentes que tienen que ver con enmiendas desde la Asamblea, la consulta directa, plebiscitos al pueblo ecuatoriano y eventualmente una Asamblea Nacional Constituyente, dependiendo del momento político que se viva. En este momento, una Asamblea propuesta por nosotros no sería lo más adecuado porque tenemos una Corte Constitucional que ha sido abiertamente contraria a nosotros. Entonces, está la posibilidad ahí y se irá definiendo sobre la marcha. Es correcto. Nosotros manejamos el concepto de recuperar la constitucionalidad, o este gobierno ha sido desconstituyente, por acuñar un término. Nosotros queremos recuperar esa condición para todo el país. Listo, Pierina Correa, muchísimas gracias por su tiempo, por comentarnos obviamente todo lo que se viene para la nueva Asamblea Nacional. Estaremos muy pendientes de su gestión. Gracias, Pierina.
A la orden siempre y muchísimas gracias también para ustedes. Un saludo a todo Pichincha y a todo el país. Gracias, Saludos. Pierina Correa, que nos acompañó esta mañana, una de las asambleístas electas para esta nueva legislación en la Asamblea La más Nacional. votada. Se cierra La el más programa. votada. Así Se es. cierra el programa. Nos vamos, pero no me voy a ir, Carlitos Minango, antes de comentarles a nuestros amigos que tenemos una nueva trivia para esta semana. La primera trivia de marzo para esta semana al 098-947-0058. 098-947-0058. Contesten la pregunta que tenemos para ustedes en esta semana. ¿Quiénes fueron presidentes de la Asamblea Constituyente de Montecristi de 2007? ¿Quién dio paso a la Constitución de 2008? La Asamblea Constituyente tuvo 2 presidentes. ¿Quiénes fueron ellos? A. Mauro Andino y Luis Hernández. B. Alberto Acosta y Fernando Cordero. C. César Rodríguez y Alberto Acosta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Al 098-947-0058. Ya se fue nuestro primer premio el viernes anterior, así que este viernes usted puede ser el ganador del kit súper chévere de Pichincha Universal. Yo ya me voy alistando con la mascarilla porque recuerden, Se va. ustedes y nadie más tienen las conclusiones con nosotros hasta el día de mañana. See you late. Adiós.